¿Qué tal, Carlos? Te mando un cordial saludo, agradeciendo que te tomes el tiempo de leer mi historia. Me llamo Sebastián Roldán, aunque todo mundo me llama Roldán simplemente. Te escribo desde un pueblo no muy grande de Costa Rica. Tengo 17 años y lo que te contaré me ocurrió en 2021, cuando tenía 15. Trataré de contar la historia lo más detallada posible. Mis padres se casaron en 1998 y 2 años después construyeron su casa, misma que fue nuestro hogar durante muchos años. Tuvieron 3 hijos, una mujer en el 99, un hombre en 2022 y por último, nací yo en 2006. Desde el momento de mi nacimiento hasta hace poco más de 2 años, nunca nos habíamos siquiera planteado dejar ese lugar. Incluso después de la separación de mis padres en 2014, seguimos viviendo ahí. Fue hasta mucho tiempo después que mi madre finalmente se planteó la idea de vender la casa para irnos a otro lugar, pero tanto mis abuelos como el resto de la familia se mostraron en desacuerdo. Cabe aclarar que casi toda mi familia paterna vivía cerca de nosotros. De hecho, vivíamos todos en el mismo barrio, con una distancia entre casa y casa muy reducida. En cuanto a mí, la verdad es que no me quería ir, en parte porque aquella decisión desencadenó problemas y discusiones con la familia, y la verdad es que me ponía triste la idea de no volver a verlos por malentendidos. En 2019, parecía que mi madre ya había cerrado negocio con un hombre y que pronto nos iríamos. Sin embargo, este supuesto comprador en realidad era un estafador. En el pueblo se le acusaba de andar metido en mafias pidiendo dinero, pero mi madre nunca creyó nada. Al final, ese maldito hombre fue un dolor de cabeza. No solo no nos pudimos ir, sino que empezamos a atravesar un momento de desestabilidad económica. Como si las cosas no pudieran empeorar, cayó la pandemia, disminuyendo aún más nuestras posibilidades de mudarnos. Con ayuda de la familia, mi madre tuvo que contratar abogados para resolver todo el asunto. Fue hasta agosto del 2021 que, por suerte, el caso llegó a una conclusión. Ese desgraciado debía pagar una parte del dinero a mi madre, aunque como dije anteriormente, solo fue una parte. Eso, sumado a problemas en el trabajo, obligaron a mi madre a quedarnos en esa casa. La verdad, yo podía notar su descontento, el que por alguna razón se negara a seguir viviendo ahí. Siendo sincero, no la culpo. Aquel que fue nuestro hogar por muchos años se veía descuidado y sucio, además de que ya no transmitía aquella aura de felicidad. Ahora solo se sentía como un lugar vacío. En octubre de 2021, mis abuelos terminaron de construir su nueva casa. Se encontraba a la par de la antigua y se veía mucho más moderna. Su anterior casa había quedado sola, y como mis abuelos no querían que se abandonara, decidieron llegar a un acuerdo con mi madre. Este trato consistía en darnos la casa a cambio de cierta cantidad de dinero. La verdad nunca supe cuánto fue, pero según palabras de mi madre, fue muy poco considerando el valor real de la propiedad. A finales de ese mismo mes nos mudamos. Estábamos entusiasmados por conocer mi nuevo hogar. La casa era grande, y a pesar de tener más de 30 años, se había conservado muy bien. Contaba con 3 habitaciones, cocina, baño, un pequeño cuarto con pila vieja y un pequeño galerón donde mi abuelo guardaba los fierros cuando trabajaba en construcción. En cuanto a las habitaciones, mis hermanos se quedaron con la más grande, quedándome con el cuarto donde dormía mi tía cuando estaba pequeña. En general, la casa era tranquila y silenciosa. Me agradaba la atmósfera, pues se sentía como un nuevo capítulo en nuestras vidas. Los primeros días fueron tranquilos. Todo parecía indicar que las cosas mejorarían a partir de ese punto. Pero, si algo raro debo mencionar, es que empecé a levantarme casi todas las noches en plena madrugada, y siempre a la misma hora, 3:30. Por lo general, tardaba un poco en volver a dormir, pero no ocurría nada más allá de eso. Así transcurrió el primer mes, sin nada fuera de lo común. Cierta noche me desperté a la misma hora de la madrugada. En este punto ya estaba acostumbrado, mas esa vez fue diferente. No sé por qué, pero no podía moverme y se me dificultaba respirar. Tampoco podía emitir sonido alguno.
Las noches anteriores ya había pasado por algo similar, pero solo duraba unos segundos antes de volver a la normalidad. No obstante, en esta ocasión habrían pasado más de 5 minutos y no parecía desaparecer. El silencio en la habitación solo puedo describirlo como sepulcral, uno que se sentía que no era para nada normal. El canto de los grillos y movimiento de las ramas de los árboles habían desaparecido. Estando a punto de sofocarme por la incapacidad de moverme, sentí como algo de un tamaño no muy grande, mas sí de considerable peso, se posó en mi pecho. Solíamos tener un gato, pero este siempre salía a cazar por las noches, además de que no solía subirse encima de mí, y eso sin mencionar el desproporcionado peso de lo que fuera aquello en relación con su tamaño. Empecé a sentir cómo la presión me sofocaba lentamente. Estuve así aproximadamente 1 minuto hasta que, sintiendo que perdía el conocimiento por la falta de aire, di un salto repentino, pudiendo finalmente liberarme de aquel trance. Sudando a mares y con la respiración agitada, me dirigí al baño para refrescarme un poco y aclarar mi mente. La verdad, no pude encontrar explicación a lo sucedido, así que, con una mala sensación, volví a mi cuarto para intentar dormir, cosa que sinceramente no pude lograr. El resto de la noche tuve un leve pero molesto dolor de pecho que no me dejó descansar. Por la mañana, antes de ir al colegio, le conté a mi madre lo sucedido, con la esperanza de que pudiera darme alguna explicación. Bueno, hijo, tal vez fue una pesadilla que se sintió muy real y por eso te empezó a doler el pecho. Cuando llegues del colegio te voy a sobar para que te recuperes. La verdad, una explicación muy vaga que no me terminó de convencer. De cualquier forma, decidí no prestarle mayor atención al asunto y seguir con lo mío. Tal vez mi madre tenía razón y yo solo estaba siendo supersticioso. Las siguientes noches después de mi experiencia fueron bastante tranquilas. Relativamente pues, aunque seguía levantándome por la madrugada, no volví a sufrir de forma tan agresiva como aquella vez. Las parálisis no duraban más de 1 minuto en todo caso. Pero aquello fue solo un pequeño descanso para lo que me esperaba. Una noche volví a sufrir aquella parálisis, ahora con algo diferente, algo que se sentía muy mal en el ambiente. En completo silencio podía percibir la habitación muy clara, tanto que no necesitaba ninguna luz para ver bien. Sería una de esas noches donde la luz de la luna iluminaba en lo alto. Gracias a, o más bien debido a la maldita luz, pude percatarme de un pequeño bulto en la esquina de mi habitación. Casi me da algo al ver esa cosa. Podía sentir cómo mi corazón palpitaba rápidamente y empezaba a sudar frío. Aún sin moverme, pude ver cómo el bulto empezaba a volverse cada vez más grande y flaco. Llegó al punto de mostrar una forma humanoide con 2 cachos en la cabeza, completamente oscuro. No sé cuánto mediría, pero puedo asegurar que era mucho más grande que una persona promedio, ya que estaba encorvado y aún así su cabeza llegaba a tocar el techo. Completamente inmóvil, escuché a la figura emitir un sonido tan extraño como escalofriante. Con lo que puedo familiarizarlo es con el sonido que haría una persona enferma con dificultad para respirar. No sabía qué hacer, no podía moverme, gritar, ni siquiera llorar, aunque sentía mis ojos a reventar de lágrimas. Entonces aquella cosa comenzó a moverse, de forma sutil y lenta en mi dirección. Se quedó de pie al lado de mi cama, de manera que pudiera verlo bien. A pesar de no poder apreciar su rostro, sabía que estaba mirándome. Lo único que se me ocurrió ante tan aterradora situación fue cerrar con fuerza los ojos y esperar que esa maldita pesadilla terminara. Estuve así por un par de minutos hasta que finalmente sentí como toda la pesadez en el ambiente era sustituida por tranquilidad. Aún sentía mi corazón acelerado y no era para menos. El resto de la noche la pasé llorando desconsoladamente hasta que amaneció. Aún con el cobijo de la luz, seguía sin poder creer lo que había visto, mas decidí no contarle nada a mi madre por miedo a que me tachara de loco.
me lo guardaría en lo más profundo de mi ser. Ese y los siguientes días los pasé con un bajón tremendo. No me sentía con ganas de hacer nada. Por las noches, el miedo de despertar y volver a vivir algo parecido me atormentaba. Aunque pasaron días y parecía que la situación no se repetiría, no podía sentirme en paz. Algo me decía que solo era un descanso como la primera vez y que seguramente algo peor me esperaba. Pero los días se volvieron semanas y nada. Llegué incluso a dormir tranquilamente sin levantarme en ningún momento de la madrugada. Comenzaba a creer que todo había terminado y aunque no había conseguido explicación, estaba bien con eso. Tristemente todo volvería y con más fuerza. Aquel maldito ser solo estaba jugando conmigo, haciéndome creer que había salido de mi hundimiento, solo para volver a atormentarme cuando creía haber encontrado una salida. Una noche me fui a dormir un poco más tarde de lo normal. Eran las 11:30 y recién me había acostado. Estaba bastante cansado, ya que ese día había sido horario completo en el colegio, por lo que pensé que dormiría corrido hasta la mañana. No obstante, me volví a levantar por la madrugada. La habitación nuevamente estaba iluminada por la luz de la luna. Una vez más no podía moverme y todo sonido había desaparecido. Rápido el miedo me agobió. No podía creer que estuviera pasando de nuevo, pero no había duda de ello. Con miedo miré alrededor. No pude ver nada más que el reloj que marcaba las 3:32 de la mañana. Mi respiración comenzó a agitarse y cerré los ojos con la esperanza de dormirme de nuevo. Pasé así unos minutos, pero no solo no podía dormir, sino que tampoco parecía que podría recuperar la movilidad. Decidí abrir los ojos una vez más, con el miedo latente de encontrarme con aquella cosa mirándome de frente encima de mí, pero el techo fue lo único que pude ver. Volté hacia los lados, lentamente hasta que pude captar a mano derecha, en la esquina, una figura que difería completamente de lo que había visto esa noche. O solo Dios sabe si en realidad lo era, pero en esta ocasión su forma era mucho más humana, lo cual, más que aliviar el miedo, hizo que tratara de gritar con todas mis fuerzas, lo cual no logré debido a la parálisis. Esa cosa se quedó de pie mirándome por unos 10 minutos. En el transcurso de ese tiempo, no pude quitarle la mirada ni un segundo. Sentía que si lo hacía, se lanzaría sobre mí. Repentinamente, una vez más comenzó a emitir aquel desagradable sonido. Ya no podía soportarlo. Sentía que un segundo más me volvería loco. Hice mi mayor esfuerzo para moverme, pero fue inútil. Tal vez la criatura se percató de ello, pues comenzó a caminar lentamente en mi dirección. Al verlo, las ganas de gritar se intensificaron. Puedo jurar que en ese momento sentí como si el tiempo se hubiese detenido. Sus pasos eran muy lentos, casi imperceptibles. Esa cosa se estaba burlando de mí. Jugaba con mi mente hasta romperme por completo. Cuando finalmente se puso a la par de mi cama, un frío que me caló hasta los huesos recorrió mi cuerpo. A pesar de estar a solo centímetros, ni su cara, ni algún rasgo de su cuerpo era visible. Lo único que podía conseguir era una oscuridad rodeándolo. Aquello estuvo en silencio mientras seguía sin poderme mover, pero pasó a respirar muy fuerte mientras se sentaba en mi cama mirando hacia la pared. El silencio reinaba. La situación hacía rato me había sobrepasado. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo lágrimas brotar de ellos. Estuve así por un par de minutos, hasta que escuché cómo aquello, sentado aún en mi cama, se giró en mi dirección. No sé por qué, pero abrí los ojos nuevamente, y esta vez pude ver su cara. Una carente de ojos y nariz, piel pálida, y en su boca no se podía ver nada más que una inquietante oscuridad. Esta visión duró solo unos segundos porque volví a cerrar los ojos, ahora muerto de pánico. Quisiera creer que todo esto no fue más que un sueño, pero no sé qué pensar.
Me sentí muy mal al escuchar esa cosa hablarme al oído, susurrándome cosas que no pude entender, y en verdad agradezco que haya sido así. ¿Quién sabe qué clase de cosas podría decir algo como eso? Cuando terminó de hablar, pude sentir cómo mi cuerpo cedía ante un sueño profundo, y lo siguiente que supe fue que desperté con los rayos del sol entrando a mi habitación. Esa fue una de las experiencias más traumáticas y duras por las que he pasado. Puedo decir con certeza que a partir de esa noche las cosas empeoraron, pues ya no importaba la hora. El simple hecho de estar en casa era suficiente para no solo sentir, sino también ver cosas extrañas, captar sombras con el rabillo del ojo, de la mano un frío espectral que me agobiaba cada noche. Cuando le preguntaba a mis hermanos y a mi madre, ellos siempre me decían lo mismo. Son pesadillas por dormir tarde. Te ves decaído. Deja de dormir tan tarde. La verdad es que la situación me estaba matando no solo física, sino mentalmente. Todas las noches era visitado por aquel ser, el cual se limitaba a verme dormir, o a veces levantarme en la madrugada al sentir un peso al costado de mi cama. Sabía que era él. No necesitaba abrir los ojos para cerciorarme, y la verdad es que el miedo tampoco me dejaba. Me limitaba a hacerme el dormido, rezando en mi mente todo lo que me sabía. Me sentía solo, como si mi familia estuviera restando la importancia a mi notable decadencia mental. Sentía que esa cosa se había ensañado conmigo, y de hecho, un día pude confirmarlo, cuando viví el encuentro más aterrador, no solo desde que llegué a esa casa, sino de toda mi vida. En aquella ocasión me encontraba solo en casa. Mi madre estaba en Cartago comprando ropa. Se había ido desde la mañana y no regresaría hasta la noche. Mi hermana trabajaba en un restaurante y mi hermano se había quedado a dormir en casa de unos amigos. Cabe decir que para mí era costumbre estar solo, y aunque no me sentía a gusto del todo, me había resignado a ver sombras a lo lejos y tener la sensación de que alguien me observaba. Como sea, el día parecía tranquilo. A decir verdad, no había visto ni sentido nada. Me dispuse a ver videos en mi celular cuando escuché que llamaron a la puerta. Fui pensando que sería mi hermano, a quien seguro se le había olvidado algo, pero no era él. En su lugar, al otro lado de la puerta estaba mi abuela, quien me saludó como siempre lo hacía. «Hola, hijo, ¿estás solo?». Asentí con una rara sensación, pues mi abuela y yo éramos bastante unidos, por lo que sabía que había algo en ella que me parecía extraño. Era una persona alegre y de buen corazón, pero su inquietante sonrisa, misma que no cambió en ningún momento de la conversación, me hizo tener un mal presentimiento. «Bueno, hijo, necesito que me hagas un favor», dijo antes de que pudiera hablar. Resulta que le estaba dando de comer al gato, pero se salió corriendo y no ha vuelto. «Ven, ayúdame a buscarlo. Quién sabe, esta vieja se vaya a caer por andar sola». Algo dentro de mí gritaba que no fuera con ella y me encerrara en la casa, aunque, preocupado al saber que podría pasarle algo, accedí. Sus pasos me llevaron en dirección al bosque, lugar al que nunca me había adentrado, por lo que apenas puse un pie comencé a sentir miedo. Por su parte, mi abuela vivía por esos rumbos. Podría decirse que conocía el bosque lo suficiente para no perderse. Estuvimos caminando por varios minutos sin encontrar al dichoso gato. La verdad ya me estaba aburriendo de buscar, así que amablemente le pedí que nos fuéramos. Apenas le propuse la idea, mi abuela se volteó anormalmente rápido y con voz gruesa me dijo: «No, sé que está cerca, solo sé paciente». La forma en que dijo aquello me estaba asustando mucho. Tal vez ese mismo miedo me llevó a seguir sus órdenes y quedarme un rato más con ella. Conforme pasaban los minutos, mi abuela empezaba a caminar cada vez más extraño. Ella no padecía de la espalda ni de las rodillas, debo decir, pero por alguna extraña razón empezó a caminar medio encorvada. Para este punto ya nos estábamos adentrando mucho en el bosque, tanto que ni sabía qué tan lejos estaba de la casa. Para colmo no había llevado mi teléfono.
Cuando mi abuela llegó a casa eran las 12:50, pero seguro ya había pasado por lo menos una hora desde que empezamos la búsqueda. Absorto en mis pensamientos, perdí de vista a mi abuela. No podía escucharla ni verla. Miré en todas direcciones, pero nada. Por alguna razón, en ese momento mi cuerpo empezó a pedir a gritos que me echara a correr, pero al mismo tiempo no podía hacerlo. En medio de mi desesperación, escuché a mi abuela llamarme. «Oye, hijo, ya encontré a este malcriado. Ven». Seguí su voz atravesando un pequeño matorral. Al llegar, me topé con una escena que me dejó petrificado. Ahí estaba mi abuela, con su sonrisa de oreja a oreja, y al frente suyo, el pobre gato, agonizando mientras se desangraba. Tenía 3 marcas, provocadas por lo que solo podían ser garras. «Mira, hijo, esto le pasa a los niños que se portan mal. Él morirá aquí en el bosque, completamente solo y jamás será descubierto. Por eso tienes que ser un niño bueno. Ahora ven aquí y dale un abrazo a esta vieja». En ese instante, lo que aparentaba ser mi abuela empezó a deformarse, haciéndose cada vez más grande y flaca. Su cabello empezó a caer, al igual que sus ojos. Sus dientes postizos pasaron a ser grandes colmillos y sus finas uñas ahora eran unas imponentes garras. Salí corriendo como alma que lleva el diablo. No sabía cuál era el camino a casa, pero no me importaba. Lo único que quería era alejarme de ahí lo más pronto posible. Mientras huía, podía escuchar a lo que fuera aquello emitir ruidos similares a los humanos, aunque estos más bien se escuchaban distorsionados. Me llamaba con esa maldita voz, intentando parecerse a la de mi abuela. Estaba a punto de caer por el cansancio, cuando de entre los árboles logré ver la figura de una niña pequeña saludándome con una sonrisa. Aquella visión de alguna forma me devolvió las fuerzas, además de que finalmente pude encontrar la salida. Ahora me encontraba en una carretera cercana a mi casa. El camino era claro y no tardé en llegar. «Hey, ¿dónde diablos estabas? Vine hace poco y encontré la puerta abierta», dijo mi hermano sentado en la sala. Por mi parte, sin poder contener las lágrimas, le conté lo sucedido, seguro de que no me creería. «¿Estás loco? La abuela no ha salido de su casa. De hecho, la acabo de visitar y me quedé a comer antes de venir. Deja de inventarte cosas tan raras». En cuanto escuché su respuesta, me fui al cuarto a llorar. Sabía que todo lo que me estaba pasando era por algo, pero no sabía por qué. No sabía lo que esa cosa quería de mí, ni por qué se había ensañado conmigo. Necesitaba que alguien me escuchara y me creyera. En eso, recordé que la habitación había pertenecido a mi tía, quien no vivía muy lejos y con suerte sabría algo. Al día siguiente llegué a su casa. Para mi suerte me recibió muy bien. Me llevó a la mesa y me sirvió una taza de café preguntando la razón de mi visita. Con la voz entrecortada le conté todo lo que ya escucharon. Ella, por su parte, guardó silencio unos segundos para decir: «Sebas, me entristece mucho lo que te pasó. Sé que estás sufriendo y créeme cuando te digo que soy la persona que más se puede compadecer ante todo lo que me has contado. Voy a contarte algo muy personal que hasta hoy me perturba. Lo que viví en esa casa cuando era niña, cuando viví el infierno en carne propia. Esa casa fue construida hace más de 30 años. Comenzó. Durante su construcción ocurrieron muchos problemas, peleas entre mis padres y los constructores, acusaciones muy graves en contra de algunos trabajadores. Ya sabrás por qué te digo esto. Cuando se terminó la construcción, rápidamente empezaron a ocurrir cosas extrañas, especialmente a mí. Lo primero que me pasó fue cuando ya teníamos un par de meses habitándola. Una noche me levanté por la madrugada. Por alguna razón no podía moverme y sudaba mucho. Estuve así por varios minutos hasta que por fin pude salir del trance y volver a dormir. Eso nunca me había pasado, pero desde aquella noche se volvió algo frecuente. Casi nunca ocurría algo extraño cuando me despertaba. Tal vez algún sonido en la cocina, como si cayera un vaso. Pero la verdadera pesadilla comenzó una noche, cuando volví a sufrir la parálisis.
Esta vez el estado duró mucho más tiempo, como 15 minutos. Cuando finalmente pude moverme, salí de mi cuarto para tomar un poco de agua. Al cerrar el grifo y darme vuelta, sentí un empujón muy fuerte que me hizo caer, rompiendo el vaso en el proceso. Me asusté mucho y rápido salieron mis padres preguntando si todo estaba bien. Les conté lo sucedido, pero ellos solo me regañaron por haberlos despertado tan tarde. Al final me fui muy asustada, incapaz de conciliar el sueño. Otra noche me levanté por la madrugada, en el mismo estado que antes, pero ahora con mi respiración agitada. Me puse a ver en todas direcciones hasta que, con la mirada fija en la esquina, divisé a una niña pequeña observándome, con una gran sonrisa en su rostro. Pálida por el miedo, no supe qué hacer. Fueron segundos los que estuvimos viéndonos una a la otra, hasta que caí dormida. Desde aquel momento, todas las noches, esa niña o lo que rayos fuera, me visitaba y se quedaba mirándome fijamente sin hacer nada más. Les contaba a mis padres, pero su respuesta siempre era que se debía a terrores nocturnos. Nada de importancia. Lo llegué a sentir como si algo estuviera controlando sus mentes para que me trataran de loca. Pasaron los meses hasta que llegó un día en el que me quedé sola. Mis padres habían salido a una fiesta, a la que fui invitada, pero por pereza no quise asistir. Así que estaba sentada en mi cama viendo televisión. Era la 1 de la tarde y sabía que tendría todo el día para mí sola. No obstante, en un punto empecé a sentir un fuerte sueño, haciéndome caer dormida en cuestión de minutos. Cuando me levanté, la televisión estaba apagada y el silencio reinaba en la habitación. Un maldito silencio antinatural. Lo que más me aterrorizó fue que no me podía mover ni emitir ningún sonido. Lo único que podía hacer era ver en todas direcciones, percatándome a través de la ventana que ya era bastante tarde. En ese momento empecé a escuchar el llanto de una niña, seguido por gritos que fueron ahogados rápidamente. Estaba muy asustada, quería gritar y salir corriendo, pero en su lugar permanecía inmóvil, impotente. Miré hacia arriba, después a un lado de mi cama y a un lado de esta, abajo, había un ataúd, cerrado por lo que no pude ver en su interior, mas no impidió que sintiera un miedo como nunca en la vida. Automáticamente, giré mi cabeza con un esfuerzo sobrehumano hacia el frente, viendo nuevamente en una esquina del cuarto a esa niña. Se veía bastante normal e inocente. No sé por qué, pero el simple hecho de verla me hizo sentir tranquilidad fuera del miedo de antes, como si su presencia fuera algo positivo. Acto seguido, la pequeña pronunció una palabra, ayuda, para después comenzar a deformarse. Cada vez se volvió más grande y flaca. Sus extremidades también se agrandaron, emitiendo ruidos como el de huesos quebrándose. Cerré los ojos con fuerza, pidiéndole a Dios que el infierno terminara. Estuve así por unos minutos hasta que escuché una vez más la voz de la niña pidiéndome ayuda. Sabía que no era buena idea abrir los ojos, mas lo hice, viendo esta vez frente a mí a un hombre con ropa sucia, y como si mis fosas nasales se hubieran activado en ese momento, comencé a percibir un olor nauseabundo que me provocó arcadas. Lo miré con horror. Y antes de poder hacer algo, esa cosa se lanzó sobre mí, me tomó del cuello y comenzó a apretarme muy fuerte. Sentía que mi vida terminaría en ese momento, pero de alguna manera saqué fuerzas de quién sabe dónde, y como pude salí de la casa, tocando de puerta en puerta donde pudieran ayudarme. Me abrió una pareja de ancianos muy humilde, quienes me dejaron quedarme en su casa hasta que llegaran mis padres. Cuando eso sucedió, me despedí, muy agradecida por su trato. Cabe destacar que no les conté nada, por lo que no hay nada relevante en aquella estancia. A mis padres, en cambio, les conté todo, haciendo énfasis en la niña y el sujeto. Esta vez, para mi suerte, no me trataron de loca. De hecho, me dijeron que durmiera con ellos. Me sorprendió mucho su reacción y no los cuestioné. Estaba feliz porque parecía que al fin me creerían. Al día siguiente fuimos con una señora que vivía lejos de la ciudad, quien supuestamente sabía sobre fantasmas, demonios y otros seres.
Al llegar nos recibió una señora muy vieja. Vestía ropa extraña y olía como a plantas de menta. Sentados en la mesa, le contamos lo sucedido. Cuando estábamos construyendo la casa desapareció una niña, dijo mi padre. Los días pasaron y con ellos se esparcieron rumores respecto a que uno de los trabajadores le había atacado en nuestro terreno, quitándole la vida. No tardó en que el sujeto fuera acusado, y al final, acorralado ante la idea de quedar preso, se quitó la vida en la misma construcción. Lo que me dijiste es algo muy grave, dijo la mujer. Esa niña no puede descansar en paz, y eso fue aprovechado por un ente muy poderoso. Tú, me dijo, al ser la única hija de la familia te has vuelto su objetivo. Mi recomendación es que no vuelvas a ese cuarto, ya que le pertenece y no podemos hacer nada. La verdad no terminaba de asimilar sus palabras. Al final, con algo de desconfianza, terminamos aceptando a que me hicieran una limpia. Un procedimiento un poco extraño, pero igual le agradecimos su atención y nos retiramos. Lo primero que hicimos al llegar a casa fue sacar mis cosas del cuarto y cerrarlo con llave. Mis padres me ofrecieron el cuarto que servía como bodega, pero lo rechacé. Me sentía más segura durmiendo en un colchón junto a su cama. Afortunadamente, a partir de ese día no volvió a pasar nada. Y ahora, como ves, vivo con mi esposo y mis hijos. No hace mucho supe que mis padres le ofrecieron esa casa a tu madre. Les dije que era un error hacerlo, pero no me hicieron caso. Lo único que pude hacer después de escuchar las palabras de mi tía fue suplicar por ayuda. Más tarde fuimos con mis abuelos en su compañía. Enojada, mi tía les contó lo que yo había vivido. Mi abuela, sin poder creerlo, lloró desconsoladamente, pidiéndome disculpas por todo el daño, y yo las acepté. Sabía que no había sido su intención. Mi abuelo, por su parte, solo se quedó callado, con una expresión seria en su rostro. Lo siguiente que hicimos fue llamar a mi madre y hermanos para contarles todo. Después de escuchar la historia, ellos se miraron con desconfianza. Les costaba trabajo creerlo y de alguna forma lo entendía. Aunque mi madre se acercó a mí dándome palabras hermosas de apoyo, haciéndome saber que lo sentía y estaba conmigo para salir de aquella situación. El plan de mi abuela era realizarme también el ritual para liberarme de esa cosa. Ella había aprendido a hacerlo consiguiendo consejos de la ya fallecida señora que curó a mi tía. Cabe decir que mi abuela tiene una finca no muy lejos de ahí, la cual venderían para darle el dinero necesario a mi madre y así mudarse a otro lado. Aunque al principio no quería, terminó aceptando y mi abuela puso manos a la obra. Llevó a cabo el ritual. Apenas empezó, sentí un sueño increíble, uno tan profundo del que no me levanté hasta el día siguiente. Salí de la casa viendo a todos reunidos afuera hablando. Al parecer tendremos que estar unas semanas más en lo que mi abuela vendía la finca, así como mi madre encontraba un nuevo hogar. Para esto ya habían sacado las cosas de mi antiguo cuarto. Dormía con mis hermanos en lo que el día llegaba. Las últimas semanas fueron tranquilas, tanto como las primeras. Por suerte, mi madre pudo encontrar una casa no muy lejos de ahí, a unos 2 kilómetros de con mi abuela. Además, el lugar se veía muy bien, con una linda vista. Esa es la casa en la que vivimos actualmente. Por supuesto, sigo frecuentando a mis abuelos. Y, en cuanto a la antigua casa, está deshabitada desde entonces. Por suerte no he vuelto a pasar por una situación similar, y lo agradezco, aunque jamás olvidaré el infierno que viví cada noche. Me tranquiliza saber que nadie más pasará por lo que tuvimos que pasar mi tía y yo. Quién sabe si esa niña podrá encontrar paz y el descanso eterno, pero lo mejor es que me mantenga alejado de ahí. Quiero cerrar mi relato diciendo que muchas veces desconocemos la historia de nuestros hogares, quienes la habitaron antes que nosotros, o quienes podrían seguir ahí, lejos de la vista. Si el video te ha gustado, apreciaría que dejaras tu like y compartieras para que YouTube recomiende el canal a más personas. Puedes enviar tu relato por correo o Facebook. Búscanos como VDA Oficial en Instagram, Voces del Abismo en Facebook y Twitter. Si quieres saber un poco más sobre mí, de Carlos, te dejo mi Instagram en pantalla.
También contamos con comunidad de Discord. Todos los enlaces se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.